1966 trajo no solo un cambio en la música de los Beatles. En ese año, para cuando iniciaron su gira mundial, ya se había tomado una decisión en el seno del grupo. John, Paul, George y Ringo no volverían a presentarse en público nunca más. La histeria de los fans, las corridas, el maltrato y el poco tiempo que tenían para concentrarse en su música los llevó a tomar esta determinación. Le invitamos a conocer esta singular historia. Cuando los 4 jóvenes británicos se reunían en los bares de Liverpool para entonar unas canciones, jamás imaginaron que se convertirían en la banda más aclamada de la historia del rock y con un éxito comercial sin precedentes. De chicos de colegio pasaron a ser los Beatles y al cabo de poco tiempo, los más famosos del mundo. Sin embargo, en el momento más álgido de su carrera, hace exactamente 45 años, desaparecieron de los escenarios de una manera inesperada. Solo en el Reino Unido, en sus primeros 2 años, dieron cerca de 200 conciertos. Sus recorridos los hacían en una pequeña furgoneta blanca con su equipo de confianza. Eran hombres descomplicados y sin muchas pretensiones. Ni ellos podían creer lo que habían provocado. Enormes recintos completamente llenos. La histeria que rodeaba cada concierto jamás se había visto. En 1963 ya se dieron cuenta de que los gritos de sus fans hacían que sea imposible escucharlos. Ni ellos mismos lograban saber si estaban afinados o no. Esto, unido a los problemas técnicos que siempre se presentaban, hacían que sus voces se desvanezcan en cada show. En este punto ya no podían ir a ningún lado, porque a donde fuesen causarían un caos total y nadie les brindaba la seguridad necesaria. Su nombre se había extendido a todos los rincones del planeta. Entonces había llegado la hora de visitar al público norteamericano, por lo que para 1964 iniciaron una gira internacional que terminaría en Australia. Irónicamente, mientras otros famosos de la época ni siquiera daban ruedas de prensa, a ellos los recibían sin darles precisamente el trato que a esas alturas ya se merecían. En su llegada a Sydney, por ejemplo, al bajar del avión, los subieron a un vehículo descubierto a pesar de la lluvia. Por lo menos ya habían viajado en primera clase. Visitaron por primera vez 24 ciudades de Estados Unidos en 33 días. Cumplieron con todo su calendario, pero en general fue una gira llena de desórdenes, aunque muy provechosa, pues seguían alcanzando fama y fortuna. Un año después, 55,000 personas los recibieron en el Shea Stadium de Nueva York, pero las frustraciones aumentaban. Los problemas técnicos, de seguridad y logística continuaban. Siempre había algo que se salía de control, pues cada vez congregaban a públicos más numerosos. Adoptaron la estrategia de que cuando Paul comenzaba a tocar la última canción, todos se subían a la limusina, pues apenas él terminara, el auto debía salir del lugar para proteger la integridad del grupo. Ni los organizadores se preocupaban de sus fans, ni los managers de la banda. Y eso quedó demostrado cuando en Minneapolis tomaron un avión que al poco tiempo de despegar comenzó a incendiarse su motor derecho, mientras los pilotos se tomaban un whisky. Afortunadamente no pasó a mayores, pero al parecer nadie entendía el verdadero valor que el grupo tenía ya en esos momentos. En Dallas una multitud se agrupó alrededor de ellos. 3 personas sufrieron heridas graves al romperse un vidrio. En Las Vegas, prefirieron llevarles las máquinas tragamonedas a sus habitaciones para evitar desórdenes en los casinos. En un concierto en Vancouver, miles de personas se subieron al escenario cuando el show terminó. Las autoridades y cientos de policías a caballo no lograron controlar la situación. Los cuartos de los hoteles y cabinas de aviones se habían convertido en el refugio y prisión de los Beatles. La tensión y el estrés en el grupo aumentaba. Empezaban a cansarse de las implacables giras. Paul y John habían comenzado a distanciarse como músicos y como amigos. El año 1966 fue trascendental. 3 hechos finales marcaron las decisiones de la banda. En su llegada a Japón en el mes de junio, se encontraron con una seguridad aparentemente exagerada. La sorpresa fue grande cuando les indicaron que no era para protegerlos de sus fans, sino de una amenaza de muerte por parte de unos estudiantes que consideraban que el recinto donde tocarían era demasiado sagrado para ellos. A los pocos días, en Filipinas, los británicos habían ofendido inconscientemente a la primera dama al no aceptarle una invitación. Esto hizo que se inicie una campaña de odio y persecución en contra de los Beatles. Con todo esto, George Harrison fue el primero en reconocer las limitaciones musicales que estaba teniendo el grupo por culpa de las giras.
El asunto de la seguridad, que ya era un dolor de cabeza, se completó con un nuevo problema. Un artículo publicado en una revista londinense hacía referencia a la frase que John Lennon había mencionado, al decir que en esos momentos eran más famosos que Jesucristo. Esto provocó toda una controversia religiosa en Estados Unidos, a pesar de las disculpas públicas que Lennon ofreció posteriormente. Los miembros del Ku Klux Klan, dedicados a defender el cristianismo, decidieron quemar en hogueras todo lo relacionado con los Beatles, pues no podían permitir que se hayan comparado con Jesús. Esto sucedía 2 semanas antes de que el grupo llegara a su nueva gira por Norteamérica. Los recibieron con amenazas de muerte, boicots de radios y discos en llamas en diferentes ciudades. Al viajar en su autobús, debían esconderse por miedo a los francotiradores, y en alguno de sus conciertos, alguien lanzó un petardo que explotó, afortunadamente, en el aire. Aparte de todo esto, al grupo más rentable de la historia le seguían negando las comodidades más básicas a la hora de tocar. Se presentaban incluso en escenarios descubiertos en medio de la lluvia. Con todo este ambiente hostil, llegó el 29 de agosto de 1966. Los músicos y su equipo técnico estaban cansados y aún debían presentarse en el Clandestine Park de San Francisco. Nadie sabía que ese sería el escenario de su último concierto. 25,000 seguidores presenciaron el final de 4 años de giras dominadas por el desorden y la incertidumbre. Cada presentación se había vuelto peligrosa, incluso para su propia integridad física. Los Beatles no querían cambiar el mundo, pero su pasión por la música alteró la historia. Ellos le dieron voz a un público que jamás los volvió a ver en escena. Here are the Beatles.